a millones de personas en más de 57 naciones en el mundo. Estamos con la serie que hemos iniciado. Esta es la cuarta parte, la invasión de los ángeles caídos. Yo les recomiendo que ahorita la tercera parte la prediqué en el servicio anterior. Esta es la cuarta parte. Tengan ustedes estas conferencias porque de veras van a enriquecer el conocimiento que tú debes de tener acerca de los ovnis, de las construcciones megalíticas que hay en el mundo y que la ciencia hasta este momento no ha podido descifrar, como las pirámides de Egipto, las pirámides y las ruinas arqueológicas de Yucatán, las de Machu Picchu en Perú, las de Stonehenge en Inglaterra, las de Bolivia, las de las islas, en fin, ¿verdad? Todas estas construcciones que tienen más de 4.500 años y que los arqueólogos y los ingenieros han tratado de poder entender cómo pudieron hace 4.500 años hacer piedras o construir piedras o edificar piedras de más de 100 toneladas una sobre la otra, como en las pirámides de Egipto. Con qué sierras pudieron haberlas cortado como si fueran mantequilla, que ni siquiera en el siglo XXI hay todavía esas sierras, porque son el mismo tipo de construcciones piramidal en diferentes partes del mundo, cuando en aquel tiempo no había ni WhatsApp, ni siquiera había teléfono. ¿Cómo se pusieron de acuerdo? Entonces, todos estos misterios que la ciencia en los últimos siglos ha tratado de penetrar, y como no saben, ¿verdad? Ahora sí, como dicen vulgarmente, sepa la bola, y no sé, ¿verdad?, qué es lo que está detrás, pues están absortos. Y este es el momento en que Dios, sabiendo que los cascos del Apocalipsis ya se escuchan en el cielo y que nos acercamos a una velocidad impresionante a la consumación de la historia, es cuando el Espíritu Santo está comenzando a abrirnos en la Biblia. Escúchenme con mucho cuidado. Está comenzando a desenterrar cientos de verdades que aquí están en la Biblia, pero que no las habíamos visto anteriormente. Dice en 1 Corintios 8:3, el que sabe algo no lo sabe como lo debería de saber. Entonces no hay nadie que pueda decir yo conozco y soy el perfecto teólogo, ¿verdad? O un dogmatismo teológico, filosófico no puede existir. Porque la Biblia no tendríamos ni 500 años para descubrir lo que está. Entonces hay muchos que dicen, ¿verdad? A ver, ¿dónde estás en la Biblia? Es que espérame tantito, no la has leído toda. Y acuérdate una cosa, que la revelación de Dios es progresiva, al mismo tiempo que la iluminación. Rápidamente, ¿qué quiero decir? La Biblia es un compendio de 66 libros, sellados por el Espíritu Santo. Nadie, cuando se cerró el canon de la Biblia, en el siglo I, le puede agregar nada, y nadie le puede sustraer o quitar nada. Entonces, todo lo que Dios tenía que decirnos acerca del futuro está en la Biblia. Ya no hay tal cosa como que pues tal profetisa dice que en agosto del 2017 viene un terremoto, o que soñé, cuídate con las pizzas que cenas. Y estamos invadidos en el internet, profetas, profetisas, etcétera, etcétera, que dicen esto, que dicen aquello, extra bíblicamente. Pues que soñé que el terremoto de México, que va a pasar esto, que tal presidente va a ser de la República, y que el presidente que acaba de salir, un profeta, dijo que iba a salir hace 4, 5, 6 años y atinó. Son adivinanzas, simplemente adivinanzas. Nostradamus le atinó al 40% de lo que dijo. Y hay una ley en la Biblia que dice que el que no cumpla 100% de lo que se está anunciando es un falso profeta. Entonces Dios, para concluir, ya no tiene nada que decirnos del futuro, ni del infierno, que subí al cielo, vi a Jesús, viajé al infierno, recorrí las guaridas del infierno, vi a Adán en el cielo, vi a San Pablo, ¿verdad? Allá, todas estas cosas que llenan el medio cristiano, tenemos que tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado si no tienen su fuente y su origen en las Sagradas Escrituras. Ahorita vivimos un tiempo donde está de moda los discos voladores, los famosos ovnis. Yo prendo la televisión y están Discovery Channel, History Channel,
tratando de investigar lo de las pirámides, lo de Machu Picchu, las ruinas allá, lo de los mayas. ¿Cómo es posible que hace 4.500 años, 5.000 años, los mayas en México, sin telescopio, sin calendario y sin computadora, hayan podido definir el año de 365 días, el año lunar, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, el conocimiento impresionante que pusieron en las pirámides? Esas cosas que la ciencia no puede explicar, la Biblia nos muestra que estamos rodeados de entidades espirituales que sí son extraterrestres, pero la Biblia no les llama extraterrestres, aunque en el vocabulario de aquí, del mundo, ¿verdad?, lo podríamos definir como extraterrestres. La Biblia le llama ángeles caídos y demonios. Entidades espirituales invisibles que influyen en las naciones, principalmente en dos áreas de la sociedad: los gobiernos y la familia. Estas entidades espirituales que son los ángeles caídos, que se rebelaron contra Dios y siguieron a Lucifer, tienen como objetivo engañar a los líderes de las naciones y a destruir el diseño bíblico de la familia y el matrimonio. ¿Por qué? Bueno, pues un gobernante de una nación, si está malo, está turulato, ¿qué va a hacer? Pues el 80% de la población está en contra de la política de ese gobernante, pero ¿qué puede hacer? El gobierno se sienta ahí, o el dictador, y ahora se hace lo que yo digo, lo que Juan Camaney dice, y subyuga a miles y a millones de personas en los países, lo estamos viendo, donde están gobernados totalitariamente por dictadores, y comienzan a imponer su voluntad y a aprovecharse y a subyugar al pueblo. Entonces, esta es la razón por la cual es tanta influencia la que hay en los gobernantes. Y por eso en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, se nos manda orar por nuestro gobierno. Dichosos ustedes, los que en serio, de veras, oran por el gobierno de México, donde vivimos tú y yo. No importa qué tipo de gobernante esté en México, es nuestro país, es nuestro suelo, es nuestro territorio. Todos queremos paz, todos queremos progresar, todos queremos tener una familia linda, no queremos, ¿verdad?, que se anteponga la predicación del evangelio, pero necesitamos verdaderamente tomar en serio la oración. Y en segundo lugar, la familia. ¿Qué forma la sociedad? Pues las familias. No hay ninguna sociedad que no esté formada más que por familias. ¿Y cuál es el centro de la familia? El matrimonio. Un hombre y una mujer. Un león y una leona, un tigre y una tigresa, un chango y una changa. La naturaleza nos muestra sexualmente qué es lo que la naturaleza, olvidándonos si quieren a Dios, la naturaleza misma nos muestra que es antinatural casarse un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Llámale como le quieras llamar, es antinatural. Si siguiéramos ese ritmo, dicen que es completamente de la antigüedad y que son dogmas de la antigüedad y el oscurantismo, etcétera, etcétera, y es todo lo contrario. Oye, papá, déjame contestarte nada más, que cuál oscurantismo ni cuál nada. Si las sociedades siguieran esta línea de conducta, ¿a dónde acabaríamos? A que las mujeres se rentaran a tener los hijos y se los dieran a los que los quieren adoptar, porque un hombre con un hombre no puede tener hijos, ni una mujer con una mujer. Entonces desintegraríamos completamente la sociedad. Entonces el ataque está contra la familia y los gobiernos. Y es necesario que abramos este libro y que comenzamos a entender que estos ángeles caídos que pisaron este mundo antes que nosotros fuéramos creados, así lo dice la Biblia, este mundo antes que en el tercer versículo del Génesis, Dios dijera que sea la energía o que sea la luz, antes de esta recreación, el planeta Tierra estuvo habitado por ángeles caídos. Y fue desde este planeta, desde donde Satanás dijo, subiré, Isaías 14, 12 al 14, al cielo y seré junto al Altísimo. Cuando dice subiré, significa que él estaba abajo. Lucifer no estaba en el cielo, él estaba aquí abajo en la tierra. Y así lo dice Ezequiel 28 y otros pasajes más de la Biblia que enriquecen esta información y este conocimiento. Entonces desde aquí planeó el pinochetazo, le podríamos llamar. El golpe de estado contra el trono cósmico de Dios. Entonces este planeta estuvo habitado antes por nosotros y las huellas y los fósiles
que por más que digamos, no es que este mundo tiene 6,000 años, el hombre sí tiene 6,000 años de historia, pero el planeta Tierra tiene más de 9, 10, 15 millones de años, porque la antigüedad de la Tierra es impresionante y este mundo estuvo habitado antes. Vino un juicio, comienza el versículo 1 del Génesis, Dios creó en el principio los cielos y la tierra, este fue el inicio de la materia, el espacio y el tiempo. El espacio, la materia y el tiempo del universo. Aquí Dios hizo el espacio, la materia y el tiempo y son inseparables uno del otro, y Dios hizo la energía del universo y Dios estableció leyes cósmicas. La ley del electromagnetismo, las leyes de la gravitación y las leyes termonucleares, o los poderes o las fuerzas del magnetismo, de las fuerzas nucleares y de la gravitación. Y gracias a que existen estas leyes, existe la ciencia. Porque los científicos, gracias a que el sol sale exactamente a la hora que tiene que salir, gracias al movimiento que la Tierra tiene de una forma cronológica sin fallar alrededor del sol y sobre su eje, se puede estudiar el universo, las estrellas, cuando sale la estrella del norte, cuando sale esto por aquí, por allá. Gracias a esas leyes que la ciencia puede existir. Porque no podía medir la ciencia ni avanzar si no hubiera leyes físicas en el universo como las que estamos rodeados. Esta aparición de discos voladores, que aumentó desde 1946, hace aproximadamente 70 años, y que ha ido en aumento, ha atraído la atención de diversos grupos y núcleos de la sociedad, y sobre todo otras personas, ¿verdad?, que ya han llegado hasta alucinar y decir que ya tienen conversación con extraterrestres, y que hay personas que extraterrestres los toman para comunicarles mensajes del más allá. Esto se llama en la Biblia espiritismo. Y esa persona o esa voz que tú estás oyendo de esa persona que es un extraterrestre, no es un extraterrestre, es la voz de o un demonio o de un ángel caído. Entonces, este estudio de la invasión de los ángeles caídos nos va a ayudar a poder entender qué es lo que pasa en el mundo. Y lo más interesante de esto es lo siguiente. Hasta el año 2000 o hasta el siglo XX, el ser humano concluyó este siglo con lo que se conoce como el proyecto del genoma humano. ¿Cómo culminó el proyecto del genoma humano? Cuando se juntaron con Bill Clinton en la Casa Blanca, el doctor Collins, que fue el presidente de este proyecto, y donde dieron las gracias que en 1953-54, dos doctores, el doctor James Watson y el doctor Crick, descubrieron la hélice del código genético hereditario que se conoce con el nombre del ADN, que significa ácido desoxirribonucleico. Muy bien, en las millones de células que tenemos en el cuerpo, todo esto para que ustedes puedan comenzar a aterrizar y a entender todo lo que vamos a tratar de exponerles. Tenemos millones de células en el cuerpo, trillones de células. En cada célula que tenemos en el cuerpo humano, tenemos una información codificada que se llama el ADN. Si todo el ADN del cuerpo, de todas las células, se pudiera desenrollar, podría darle una vuelta de aquí al sol, ida y vuelta. Para que tengas la mínima idea de la información que el cuerpo humano contiene en cada una de sus células. Entonces, cuando el doctor Crick comenzó a penetrar, ya vino lo que se llamó el proyecto del genoma humano, porque comenzaron a tratar de descifrarlo. Esa información que está en cada una de las células, ¿de qué nos va a servir? Pues llegaron algunos médicos. Nos va a servir porque pues vamos a impedir las enfermedades generativas. Y por ejemplo, si a una señora se le hace un examen de sangre y podemos penetrar y descifrar el código del ADN, podemos ver que viene con tendencia de diabetes el bebé, o que viene con tendencia de autismo, o que viene con alguna otra enfermedad degenerativa que podemos impedir. Esto aparentemente pues coloca esta investigación genética de un lado positivo, pero nunca jamás consideran el lado negativo, porque cuando el ser humano ha llegado a lo que ha llegado, a poder ya manipular los genes del cuerpo humano, ¿a dónde vamos a llegar? Ese es el lado negativo, el lado oscuro de la ciencia, que siempre, ¿verdad?, hay una cosa positiva
y otra cosa negativa. Pero considerando la maldad del ser humano y la ambición del ser humano de crear superhumanos, superrobots, que ya lo tuvo Adolfo Hitler hace 73, 74 años, que soñaba con una sola raza, la raza aria, todas las demás razas, negros, todos los demás, eliminarlos, los que nacen con enfermedades degenerativas, todos los defectuosos, fuera, matar los judíos, todo fuera. Nada más vamos a crear puro güero con ojos azules. Y todos estos sueños, ¿verdad? Marihuanos, porque es lo que son. Sueños de opio, con quién sabe cuántos de opio se metió. Pero todas estas cosas han estado en el ser humano porque el ser humano se ha erigido como Dios. Y creemos que tenemos la capacidad de crear como dioses nuevas futuras generaciones de hombres y mezclar el instinto que tienen los murciélagos para el sonido, ¿verdad? Agarrar un ADN del murciélago, el instinto, el olfato súper desarrollado de los perros que no tenemos los seres humanos. Un perro, tú metes cocaína en una maleta y le pones 50 trajes y el perro por afuera de la maleta te la huele, ¿verdad? Ninguno de nosotros, por más que le hagas con trabajo, olemos el pastel que hizo nuestra esposa en la cocina. El oído impresionante y los 5 sentidos que tienen los gatos para ver las cosas invisibles. El ser humano quiere agarrar del murciélago, quiere agarrar del perro, etcétera, etcétera, y crear, síganme con cuidado, un superhombre, una superraza. Esto se llama el movimiento transhumano o transcientífico, en el cual ya se está experimentando en cientos de laboratorios clandestinos en el mundo. Y estamos a punto, nosotros casi ya no vamos a estar cuando venga el arrebatamiento y el anticristo lo que va a hacer. De los poderes y los milagros y de las cosas de la tecnología moderna que van a llevar al ser humano a su propia autodestrucción. Abran su Biblia en el libro del Génesis, capítulo 6. Los que no traigan Biblia se pueden sentar con un cristiano. Venir a la iglesia sin Biblia es ir a jugar fútbol sin una pelota. En el libro del Génesis, capítulo 6, encontramos el primer ataque a la genética humana. Hasta el siglo XX comenzamos a entender lo del Génesis con los avances de la ciencia. O sea que lo que la ciencia está descubriendo a partir casi del siglo XX, que fue la explosión del conocimiento, regresamos y abrimos el libro más antiguo de la humanidad, el libro que contiene los registros más antiguos de genética, de biología, de arqueología, de historia, de literatura, de poesía, de física y de la disciplina académica que tú me quieras mencionar. Y comenzamos a ver, y la Biblia tenía razón. Oye, pero si la Biblia ya lo decía, claro, porque la Biblia es más moderna que el periódico y los descubrimientos científicos del día de mañana. Entonces, hasta el siglo XX que se comenzó a entender la genética, porque en 1860, Gregorio Mendel, ¿qué cosa descubrió? ¿Los callos? No, ¿verdad? Gregorio Mendel, hasta 1860, este hombre descubre las leyes de la herencia. Cuando comienza a hacer experimentos con chícharos, Gregorio Mendel, que era un ex monje, comienza a darse cuenta que una manzana tiene algo que le transmite al sembrarse la semilla. Esa semilla de manzana tiene algo, tiene una información escondida en la semilla para que cuando se siembre la semilla de la manzana no nazca un plátano, ni una naranja, ni un melón, ni una sandía. No. En esa semilla está escondida una información que va a determinar que la naranja siga siendo naranja, las uvas sigan siendo uvas, los melones, las sandías, los mangos. Y esta información que tiene cada fruta, la tienen los peces, la tienen las aves y la tenemos nosotros, que es el ADN. Esto, Mendel descubre las leyes de la herencia y pasó casi más de un siglo, hasta el 54, cuando el doctor Watson y el doctor Crick descubren la hélice del ADN y comienzan a entender que esta información que se transmite de una semilla a otra semilla, que los colores de ojos míos, el esperma con el cual mi padre ovuló
el óvulo de mi madre y se formó un cigote, y las 23 cromosomas que traía el esperma de mi padre cuando tuvo relaciones con mi madre, en el óvulo de mi madre, ahí iba, en ese esperma microscópico, mi color de ojos, el color de piel, el tamaño, enfermedades hereditarias, el color del pelo, y también en las 23 cromosomas de la madre vienen herencias hereditarias también. Y ahí, en dos cosas microscópicas, cuando se junta el esperma humano con el óvulo de la mujer, ahí va escondida información que se transmite a la persona que nace. Si es negrito, va a ser negrito; si es chino, con los ojos jalados; si es güero, güero, etcétera, etcétera. Y estas leyes de la herencia ahora se comenzaron a investigar más profundamente con el ADN. Y la Biblia, mis queridos ateos que nos visitan y que nos ven por allá por la televisión, agnósticos y escépticos, que están buscando, como decía Carlos Sagan, el astrónomo ateo que murió a finales del siglo XX. Pues dijo Carlos Sagan, si yo tuviera más evidencias de que Dios existe, creería en Dios. Papacito, no sabes ni lo que estás diciendo. El hecho de que traigamos la información en cada célula, la pregunta es, cabezón, cabeza de no sé de qué, nos habla de que si hay información, hay inteligencia. Si yo voy caminando por la calle y me encuentro un libro, ¿qué tiene el libro? Información. No, las arenas del mar golpearon durante millones de años y produjeron la Ilíada y la Odisea de Homero. No, es que 10 changos los pones en un piano y después de 50 millones de años produjeron la novena sinfonía de Beethoven. O encontrar un reloj en la arena del mar y decir, ¿verdad? Pues la erosión produjo esta máquina perfectamente y cronológicamente en movimiento, donde manecillas y ahí, oye, espérame tantito, es que donde hay información, no pudo haber sido por accidente, alguien tiene que estar detrás. Si yo veo una estatua, por más millones que haya habido, no produjeron la estatua que hizo Da Vinci y Miguel Ángel de David. Si yo veo una pintura de Rembrandt, no puedo decir que vinieron los pinceles, hicieron esa maravilla increíble de un pintor como Rembrandt. Detrás de una pintura hay un pintor, detrás de una estatua hay un escultor, detrás de un edificio hay un ingeniero, detrás de un carro hay un constructor, detrás de todo lo que requiere inteligencia e información, tiene que haber alguien detrás. Y el cuerpo humano, una célula del cuerpo humano. Tenemos trillones. Una célula, escúchame muy bien, una célula del cuerpo humano tiene más complicaciones y más cosas mucho más profundas desarrolladas que la fábrica más grande y más poderosa que se haya fabricado en los últimos siglos. Una sola célula humana tiene mucho más información y más inteligencia que la más grande construcción o fábrica en la cual el ser humano haya intervenido. Nos hicimos solos. Explotó el universo. Hace millones de años, una explosión. Y de esa explosión salió como un caldo con mezclados químicos que se mezclaron. Y entonces se produjo la vida. Y entonces se produjo una serie y después fue un dinosaurio, un pececito, vertebrados, invertebrados, leones, jirafas, mamuts, chivos, gallinas, ganado vacuno, ganado equino y finalmente el ser humano. Yo no tengo cara de dinosaurio, discúlpame. Ni de chango tampoco. Y sabes una cosa, la semilla que tienen los changos, la semilla que tienen los leones, la semilla que tienen las jirafas, la semilla que tienen los chivos, o sea, el esperma de cada animal viviente y de cada ser humano, somos diferentes. Y en el esperma del ser humano Dios puso como en la semilla de la uva, que cuando nosotros nos juntáramos hombre con mujer, saliéramos hombres y mujeres y no gatos ni perros, ni caballos, ni dinosaurios, ni chivos, ni leones. La misma biología contradice la teoría de la evolución. La misma biología, los aminoácidos, que son los ladrillos a través de los cuales se puede construir la vida, niegan
detienen e impiden la evolución. Pero así es el hombre, como dice Romanos 1, 21 y 22. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Se envanecieron en sus razonamientos. Su negro corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron locos. Y vivimos un mundo de locos que siguen creyendo que venimos de los animales. Y están tan locos, pero tan locos de remate, que hasta en las universidades personas intelectuales siguen enseñando a sus alumnos que venimos de los animales, porque no tienen respuestas ni conocen la Biblia. Y tú llegas a una universidad con la Biblia y discúlpenme, aquí no se acepta la religión. Es que usted ni siquiera sabe que no es un libro religioso. La Biblia no es un libro religioso, es un libro que tiene los antecedentes y los registros más antiguos de genética, de herencia, de bioquímica, de física, de poesía, de arqueología, de antropología, de la academia disciplinaria que tú me quieras mencionar. Pero así de ignorante es el mundo que nos rodea. Y nosotros tenemos este libro maravilloso. Muy bien, regresando al tema, en Génesis, que se escribió hace más de 4.500 años. Dios hizo una promesa en Génesis 3, versículo 15. De ahí parte toda la Biblia. De ahí parte toda la Biblia. En Génesis 3, 15, Dios hace una promesa y dice lo siguiente: pondré enemistad. Le está hablando a Lucifer, a Satanás, al diablo. Voy a poner una guerra continua. La palabra enemistad en el hebreo es la palabra Eva con B grande. Apúntalo ahí en tu Biblia. Y significa una guerra o una disensión continua que surge dentro del corazón. Esto es muy interesante. Y me voy a ir con mucha calma porque hay muchísimo que explicar. Y me encanta poder explicarles a ustedes del A, B, C, D, etcétera, etcétera. Yo me puedo enojar con una persona y mañana me contento. Esto no es enemistad. Es un pleito, me enojé. Pero mañana ya nos contentamos. Como en el matrimonio también. ¡Hey! Ya al otro día somos igual amigos. Pero enemistad es el odio que tú traes hace 5 años contra tu mamá o contra tu papá. O el rencor que tú le guardas a tu padrastro desde hace 10 años. Es algo que dura muchos años que no has sacado de tu corazón. Y que en el momento en que tú te des cuenta que te está haciendo más daño a ti que a la persona que odias o a la que no quieres perdonar, entonces reaccionas y dices: no, yo no puedo odiar ya más, ni tener esta amargura, ni este rencor. A mi cuñada que tengo 3 años la voy a ver, te perdono y Dios te bendiga y no voy a tener nada contra ella. Y eres libre del veneno más grande que existe, que corrompe el alma humana, que se llama la amargura. Hebreos 12:15. Cuídense de tener una raíz de amargura, porque puedes contaminar a una persona amarga a todos sus amigos, a sus familiares, a sus hijos, a sus padres. Amargas al que se te acerque a ti, porque es como una radioactividad espiritual que emana sin que la podamos ver y que con tus palabras, con la forma como tratas, se manifiesta cuán amargado y cuán amargada estás. Estas personas no pueden recibir la gracia de Dios. Dice en 1 Juan 2, el que aborrece ha perdido el camino, no sabe dónde va, porque las tinieblas han cubierto sus ojos. Una persona amargada es una persona que trae unas vendas y no sabe, tropieza con todo en la vida, no progresa en la vida, no sale en la vida, se casa y amarga al otro, amarga a los hijos, amarga a los que teas. ¿Por qué? Porque la amargura es como una venda que nos impide ver la luz. Y Dios no puede guiar a nadie cuando en tu vida hay tinieblas, cuando hay amargura u odio contra algo o contra alguien. Es un lujo que un cristiano se amargue o guarde rencor contra lo que sea. Entonces aquí dice Dios: voy a poner una amistad continua entre ti y la mujer. Ahora ya sabemos, señores sociólogos que nos visitan y personas o psiquiatras o psicólogos que nos visitan, ahora ya entendemos por qué el hombre se ha convertido en el torturador de las mujeres.
¿Y por qué en las culturas de Asia y de el Medio Oriente y aquí en México el macho camacho golpean y la violencia que hay ahorita del hombre contra la mujer, la violencia intrafamiliar, los femicidios, etcétera, etcétera? Ahora vemos dónde tienen su origen. El origen se encuentra en que son instrumentos de demonios, porque Satanás odia a las mujeres, porque fue una mujer la que trajo al Salvador al mundo. Y Satanás no se te va a aparecer para torturar a tu esposa, no, él te va a usar a ti y a mí. Y cuando un hombre se convierte a Cristo, cuando comenzamos a entender y vemos la luz, es cuando caemos de rodillas. Padre Santo, ahora entiendo que todo el daño que yo le puedo hacer a mi esposa, me lo estoy haciendo a mí mismo. Efesios 5:22 en adelante. El que lastima a su mujer se lastima a sí mismo. El que maltrata a su mujer se maltrata a sí mismo. Y el que impide que su mujer progrese y Dios cumpla su destino en ella, te maldice por toda tu vida. La maldición contra el matrimonio. Te destruye interiormente. Y por eso es tan importante que nosotros podamos darle el ejemplo a nuestros amigos, a tus familiares. ¿Sabes una cosa? No te atrevas nunca a levantar la mano contra una mujer. No te imaginas la maldición. Ahora se ha descubierto, esto es interesante, que el 60% de los hombres que padecen disfunción eréctil, que tienen problemas sexuales, para los que no entiendan esta frase, traen maldiciones de mujeres que maltrataron en su pasado. Para que te eduques. Voy a ver al psicólogo, voy a ver al ginecólogo, ¿qué me pasará? ¿Cuántas cosas que no están funcionando? ¿Tú crees que Dios no quiere que funcione tu matrimonio también sexualmente, intelectualmente, físicamente? Claro, Dios nos hizo para que disfrutáramos el sexo, para que disfrutáramos la compañía. Pero ¿qué es lo que está impidiendo muchas veces que haya problemas como estos en la mayoría de los matrimonios? O la frigidez de la mujer, o la disfunción eréctil del hombre, o etcétera, etcétera. Y son problemas que Dios no quiere que existan y tienen raíces espirituales. Y pues claro que vamos a ver al psiquiatra y al psicólogo y verdad y fulano de tal, cuando nos damos cuenta que hay fuerzas, poderes espirituales operando en nuestras vidas que nos impiden prosperar, bendecir nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos por cosas del pasado en nuestra vida que no hemos traído a la cruz de Cristo. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Hay un odio jarocho contra las mujeres de parte de Satanás. Y los instrumentos de Satanás somos los hombres. Y por eso cuando nos convertimos, ¿verdad? Dios comienza a cambiar esta mentalidad y a darnos cuenta que nuestra esposa, primera de Pedro 3:7, trátenlas como vasos más frágiles, dándole estima a la mujer para que tus oraciones no tengan estorbo. Un hombre que maltrata a su esposa, un hombre que trata a su mujer mal, un hombre que su esposa solamente es un objeto sexual para complacerlo a él, un hombre que no tiene compasión ni consideración por ella, que la tiene como un objeto, como una sirvienta, como alguien, ¿verdad? Tómala y déjala. Esa persona, dice Dios, ni te atrevas a pedirme nada. Porque tus oraciones cierro mis oídos. Las escucho, pero no te las voy a contestar. Ve primero con tu mujer y pídele perdón. Trátala como una reina, comienza a tratarla como una reina y entonces tú y yo nos ponemos a cuentas. Mientras tanto, aunque te digas cristiano, bautizado y remojado 3 veces, no tengo que ver nada contigo. Yo soy un Dios de justicia. Y esta enemistad entre la semilla de Satanás, y por cierto la palabra semilla, apúntalo en el hebreo, es sera, con Z, sera, que es esperma. Pondré enemistad entre el esperma de Satanás y el esperma de la mujer. Un momento. Durante 3 o 4 siglos, antes de que se descubriera, vean cómo la revelación, la iluminación es progresiva de Dios. Antes que Mendel descubriera en 1860 las leyes de la herencia, y el doctor Watson y el doctor Crick descubrieran la hélice o lo intrincado que es el ADN, comenzaron muchos ateos a decir,
A ver, explíqueme usted esto. ¿No es acaso el hombre el que trae la semilla? Sí. Bueno, a ver, léale bien. Aquí dice, y la simiente suya. Aquí Dios está diciendo que una semilla de la mujer heriría a Satanás en el futuro. Pero ¿cómo puede ser esto posible? Cuando es el hombre el que trae el esperma. Somos nosotros los que traemos la semilla. La mujer es la receptora de la semilla que el hombre implanta en las relaciones sexuales para dar lugar a un cigote, a un feto, a un niño, a un ser humano. Entonces comenzaron a preguntarse, aquí se equivocó el Espíritu Santo, porque la mujer no es portadora de la semilla. Pero pasaron algunos siglos y hace 2700 años Dios le revela a Isaías, nada más a Isaías, capítulo 7, que el Mesías, o sea la promesa de esta semilla de la mujer, iba a nacer cuando llegara al mundo de una virgen y concebirá la virgen, dice Isaías 7:14, y dará a luz un hijo, cuyo nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces ya se comenzó a entender a una virgen. Y vino la segunda pregunta teológica. Hoy, pero espérame tantito. ¿Una virgen? Si es virgen, ¿cómo puede tener hijos? O sea, tiene que dejar de ser virgen, ¿no? Porque digo, si es virgen, pues ¿cómo va a poder embarazarse? El momento en que se embaraza es porque ya dejó de ser virgen. Había otro misterio que había que descubrir. Y entonces pasaron 700 años y vino el ángel, se le apareció a José, se le apareció a María y le dijo el ángel a María en Mateo y en Lucas: no temas, María, que te vas a embarazar. Y tú, Pepe, Josecito, no te alebrestes, tranquila. Aquí no hay intervención ni del lechero, ni del panadero, ni no hay nada. Quiero que sepas, José, porque José en cuanto se puso, ¿verdad? Como cualquier marido, ¿cómo que mi esposa se va a embarazar? Si no estoy yo casado, ¿para qué se va a embarazar? Y ellos todavía no estaban casados, estaban comprometidos. Entonces el ángel le dice, el santo ser que va a nacer en María no va a ser el esperma, no va a ser el cromosoma YX que traen los hombres. Las mujeres traen cromosomas XX. El hombre trae cromosomas XY. La mujer genéticamente no trae el Y, porque el Y es el que determina el género masculino. O sea que cuando mi padre tuvo relaciones con mi madre, si el cromosoma X que traemos los hombres hubiera ovulado, los dos X de mi madre serían 3X, ¿verdad? No la cerveza 3X, ¿eh? Esas 3X dan lugar a una mujer. Tú eres mujer porque cuando tu padre embarazó a tu mamá, fue el cromosoma X el que ovuló a tu madre. Pero cuando es el cromosoma Y el que ovula las dos X de la mujer, el X determina el género masculino. Muy bien. Entonces el ángel le dice a María, mira, no te preocupes, ¿verdad? El Espíritu Santo te va a cubrir y es Dios el que te va a embarazar. Dios va a sembrar en tu óvulo el cromosoma Y. Porque el cromosoma Y de Pepe, de José, está infectado. Porque desde Adán hasta nuestros días, el pecado entró a un hombre, Romanos 5:12, por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Ya desde hace 2000 años Pablo en Romanos hablaba de las leyes de la herencia. ¿Cómo puede pasar algo espiritualmente de generación en generación si no es genéticamente? Entonces, María es embarazada por Dios y Dios tenía que poner el cromosoma Y porque el Mesías no era mujer, el Mesías era hombre. Entonces tenía que ser el cromosoma Y para que cuando naciera Jesucristo fuera diferente a ti y a mí y a toda la raza humana desde Adán y Eva. El Hijo de Dios no podía nacer como tú y yo nacimos, infectados por el pecado. Tenía que nacer sin pecado, sin que haya sido heredado del cromosoma Y con el cual Adán fue infectado. Bendita palabra de Dios. Todavía yo me acuerdo, yo tendría como unos 13 años cuando quería ser sacerdote.
Y le dije a mi papá que me internara en un seminario. Vivíamos en Acapulco. Y me llevaron al seminario. Yo quería, porque estudiamos en colegios lasallistas. Y ahí llegando al seminario, me acuerdo de la primera tarde, se encontraba en el fraccionamiento Costa Azul de Acapulco. Me dijo uno de los directores ahí de ese, antes que nada éramos como 7 y 8 que estábamos aspirando al noviciado. Quiero que sepan que ninguno de ustedes se puede casar, ¿eh? Tenemos así a ver, ¿no? ¿Cómo que no podemos casar? No, quiero que váyanse preparando y por lo menos le agradezco su honestidad, porque tiene que hacer votos de celibato sacerdotal. ¿Qué significa esto? Que antes de que los ordenemos como sacerdotes de la iglesia romana, ustedes tienen que jurar que nunca se van a casar y que se consagran totalmente a Dios. Bueno, digo, a esa edad, ¿verdad? Resulta que al otro día me asomo por unas ventanas y veo pasar a una güerita en una bicicleta. Yo, parecía a mi esposa, ¿verdad? No, mi esposa está mejor. Más vale, ¿verdad? La veo pasar a la güerita en la bicicleta y sueño con ella. Digo, Dios mío. Y al otro día me levanto y le hablo a mi papá. Y le digo, papá, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Porque mi papá no estaba de acuerdo en que yo me metiera ahí para ser sacerdote. ¿Qué crees, papá? Pues es que, fíjate que quiero decirte que descubrí que me gustan las mujeres, le dije. Y me acaban de decir ayer nada más, que yo no podría jamás casar. Mi papá dio un brinco de alegría que dijo, aleluya, gloria a Dios, aunque no fuera cristiano. Quién sabe quién alabó, pero brincó, ¿verdad? Y dice, qué gusto me da que tengas atracción hacia el sexo opuesto, mijito. Malo que me dijeras lo contrario. Entonces al otro día ahí estaba mi papá por mí, corriendo, me sacó de ahí, ¿no? Yo me comencé a decepcionar mucho de lo que era la religión. Y como a los 15, 16 años, que me uní al Partido Comunista en México para poder luchar con los ideales y la revolución social, etcétera, etcétera. Mi última discusión que tuve con un religioso, le hice preguntas de la Biblia y él me dijo, es que es dogma de fe y lo tienes que creer. Y ahí chocó contra la racionalidad con la cual Dios nos dio. Le dije, pero ¿por qué la fe no es ciega? Yo tengo que tener explicaciones. Pues lo tienes que hacer así o te condenas al infierno. Bueno, agarré un odio contra Dios, me hice ateo. Durante casi 11 años duró mi ateísmo y la revolución social, etcétera, etcétera. Hasta que Dios me convirtió, ¿verdad? Me quebrantó, perdón, y a través de mi hermano Alejandro, que es el director del ITI, él fue el que me guió a Cristo. Y la más grande crisis existencial que tuve en mi vida, caí de rodillas y le pedí que entrara a mi corazón y cambió completamente mi vida. Y entonces ahí me di cuenta, ¿verdad?, cuál era realmente la verdad absoluta y que a Jesús no se podía comparar ni con Buda, ni con Mahoma, ni con Mahatma Gandhi, ni con el Dalai Lama, ni con el Hare Krishna, ni con el Maharaji Tachi Makayachi, con nadie. Él era mi pasión y dedicaría mi vida apasionado por la verdad a poder levantar la bandera de su verdad, de la justicia y del evangelio de la paz. Bueno, el punto de todo esto y la base de todo esto es la genética. Y por eso es tan interesante que el siglo XX haya terminado con eso. Y entonces ya esto, cuando se supieron lo de la ley de la herencia, comenzaron a entender por qué José no se podía meter con María. Nadie sabía por qué. ¿Por qué? Porque los cromosomas de José estaban infectados genéticamente. Y hay una transmisión genética de infección de pecado desde Adán hasta nuestros días. El Mesías no podía nacer de un varón, porque la semilla la traemos nosotros. Entonces, todas estas cosas han dado pie para encontrarnos que en el capítulo 6 del Génesis, que ustedes lo tienen ya abierto delante de sus piernas o de sus manos, el capítulo 6 del Génesis nos habla por primera vez en la historia humana que Satanás, desde el principio de la historia, va a dedicarse, se ha dedicado a tratar de destruir el código genético que traemos en nuestras células y convencernos de que no somos 100% seres humanos, sino que somos mitad animales y mitad hombres. Esto explica por qué los dioses de la antigüedad, como las sirenas, que es una sirena, la mitad de una mujer, es el símbolo de Starbucks, donde vas a tomar café.
Yo no digo que no vayáis a tomar café, ¿verdad? Pero es interesante que es el símbolo mitad mujer, mitad cuerpo de pez. El dios Dagón de los filisteos tenía la mitad también de pez, la mitad de hombre, la mitad de chivo, la mitad de hombre, la mitad de caballo, la mitad de humano. Satanás nos quiere convencer de que no somos 100% humanos. Y de que tenemos, aunque hay un animal dentro de nosotros, pero no es el animal de la genética que pertenece a ellos, ¿verdad? Es la maldad con la cual nacimos en el corazón. Pero es increíble cómo a través de toda la historia, Satanás ha tratado de atacar la genética del ser humano. Y en el capítulo 6 del Génesis es el primer registro que hasta ahora lo comenzamos a entender. Que los ángeles, dice el versículo 6, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Vean, hagan 2 columnas. Hombres, es la palabra Adán, con H intermedia en el hebreo, que significa tierra roja. No sé cuántos sabían ustedes eso, porque de la tierra fue formado el cuerpo humano. Y los 19 elementos químicos que tiene el cuerpo humano y los 4 gases que tiene el cuerpo humano, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, son los elementos químicos que tiene la tierra y los gases que tiene la tierra. La Biblia tenía razón. Del polvo fuimos formados físicamente. Entonces, los hombres, Adán, y las hijas de las mujeres, Bat Elim. Aquí hay 2 columnas entonces, hombres, humanos, mujeres, humanos. Versículo 2, que viendo, aquí entra una tercera clase de seres o entidades que se llaman los hijos de Dios. ¿Ven? Elohim. Esta frase, hijos de Dios, se repite 4 veces en todo el Antiguo Testamento, perdón. Nunca la frase hijos de Dios en el Antiguo Testamento se refiere a los seres humanos. Los seres humanos nos convertimos en hijos de Dios desde Pentecostés a nuestros días, cuando Dios nos adopta. Somos hijos por adopción, no por creación directa. Los ángeles son creación directa de Dios y por eso se le llama hijos de Dios. Pero nosotros fuimos adoptados, nacimos en pecado y entramos a la familia de Dios. El unigénito hijo de Dios es Jesucristo. Y nosotros somos adoptados como hermanos, dice Hebreos 2, nuestro hermano mayor es Jesús, así dice Hebreos. Entonces somos adoptados hijos de Dios, pero los ángeles se les llama hijos de Dios en Job y en uno de los salmos nada más. Veamos rápidamente esto en el capítulo 1 de Job, a ver si nos da tiempo. Otra vez la frase hijos de Dios bajo el antiguo pacto se usa única y exclusivamente para los ángeles caídos. Dice Job capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová. ¿Quiénes? Los hijos de Dios, Ben Elohim, entre los cuales vino también Satanás. Versículo 2, capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse ante Jehová y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Vemos que esta frase, los hijos de Dios, siempre es un grupo de entidades espirituales que siguen a Satanás. Y dice Apocalipsis 12 que cuando Satanás se rebeló, arrastró a la tercera parte de los ángeles, que ahora se llaman los ángeles caídos, y 2/3 partes pertenecen y siguen siendo fieles a Dios. En este caso, que lo vamos a examinar la próxima conferencia, los ángeles de alguna manera alteran la genética humana. De alguna manera los ángeles, lo vamos a ver claramente, de qué acceso tan tremendo tiene Satanás a nuestras células, a los nervios ópticos, a las neuronas de nuestro cerebro, a nuestros músculos. Es increíble los demonios que trabajan para los ángeles caídos, porque una cosa es ángeles caídos, otra cosa es demonios, no los confundamos. Son 2 entidades diferentes. Es increíble como el Gadareno tenía 6,000 demonios, una legión, en los oídos, en los músculos, en la lengua, en las cuerdas vocales, en los nervios ópticos. Entran, pueden desconectar neuronas en el cerebro que pueden hacerte que seas un psicópata, un neurasténico, un esquizofrénico, un psicótico. Pueden desordenar la conducta del ser humano, los demonios. Cuando hay seres humanos que insisten en el pecado, siempre acaban con desórdenes mentales. Y claro que por ignorar la Biblia, pues los llevan al psiquiatra para que los enchoche más.
Porque si tú vas a un hospital psiquiátrico, te vas a dar cuenta que en el hospital psiquiátrico no hay ninguna terapia para ningún loco de los que les dicen que están locos ahí, más que pastillas tranquilizantes. La única forma que pueden controlar un hospital psiquiátrico a los enfermos es con chochos, con pastillas tranquilizantes. No hay otra manera de controlarlos, para tenerlos tranquilos ahí. ¿Por qué? Porque los psicólogos ni los psiquiatras pueden entrar aquí, ni poner en orden las neuronas que están desconectadas. Es un problema espiritual, causado por el pecado humano. No en todos, pero el 80% de las personas que no tienen una conducta o que tienen desórdenes múltiples de la personalidad, que tienen 2 o 3 personalidades, en la mañana son una persona, en la iglesia tienen cara de San Cosme, en su casa son unos sogros, en el trabajo son puro hijos de Zapata, y depende con el grupo con el que te muevas, te comportas. Esas personas tienen desórdenes altísimos de multiplicidad de personalidades, tienen problemas demoníacos. Y como la ciencia es imposible que penetre en el mundo invisible y neurológico de nuestro cerebro, tienen que forzosamente acabar con pastillas tranquilizantes. Porque solo Jesús nos puede sanar de las heridas que el pecado de nuestra vida pasada nos causó. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias por abrirnos las cortinas de lo invisible, del mundo invisible que nos rodea, que es más real que el mundo visible que alcanzamos a percibir con nuestros 5 sentidos. Te damos gracias, Señor, porque solo tú podías revelarnos quién eres, quiénes somos nosotros, por qué el mundo, a pesar de su tecnología y adelantos científicos, en pleno siglo XXI, en el año 2017 en que nos encontramos, estamos al borde de una guerra nuclear mundial. ¿De qué nos ha servido todo esto que nosotros, de lo cual nos hemos jactado y ensoberbecido? La falsamente llamada ciencia, cuando es usada lejos de tus caminos. Gracias por haber muerto en la cruz, Jesús, por haber abierto tus manos, por las espinas que te pusieron en la cabeza, los clavos en tus pies, y ahí en la agonía, a las 3 de la tarde, cuando expiraste el espíritu, alcanzaste a pronunciar: perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Mas ahora, 2000 años después, sí sabemos perfectamente bien lo que estamos haciendo. Ya no tenemos excusa, porque ya pagaste una vez para siempre por el pecado humano. Ahora te pedimos, Jesús, que a través de todos los que nos ven en las redes sociales y los que se encuentran aquí en presentes, que te manifiestes a sus vidas como Señor y Salvador. Arrepiéntete de tus pecados. Ven a la cruz hoy, que Dios te dice: arrepiéntete. Yo puedo y tengo el poder de cambiar tu vida y darte la vida eterna. Gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso, y porque resucitaste a los 3 días para darnos la esperanza de volver a vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Qué maravilloso es este libro. Bendita Biblia. Ámala con todo tu corazón. Este libro es tan precioso que por eso dice la Biblia: guardar, le dice Pablo a Timoteo, guarda el buen depósito. Tu fe, el diablo va a venir amigos que te van a querer sacar tu fe, programas de televisión que te van a querer hacer dudar, ¿será verdad, será mentira? Y esto hay que abrazarlo, pero para poder abrazarlo y apasionarte por esto, la tienes que conocer. Porque cuando tienes algo que no conoces y alguien viene con otros argumentos que tú no puedes defender, te matan o te arrancan la fe y nos quedamos desarmados. Porque por la fe somos guardados por el poder de Dios. Dice 1 Pedro capítulo 1. Está la importancia que se disipulen, que entre semana tomen estudios de la Biblia, que no se conformen con esta torta de milanesa nada más el domingo. Nútranse con la palabra entre semana. Vengan al LITI, en el Instituto Teológico Internacional tan lindo que hay los sábados aquí. Creo que es cada 15 días, ¿verdad? Este sábado me dio la oportunidad mi hermano de compartir, gracias a Dios. Hay más de 300 alumnos aquí. Gracias a Dios por todos ustedes
que están pagando el precio de conocer a Dios, no se imaginan cómo van a ser bendecidos. Porque aquí tú bendecirás, dice el Señor. Tú has sido mi refugio, mi roca, mi fortaleza, mi castillo donde he corrido y me has levantado. Y todos los que te buscan y temen tu nombre serán bendecidos, porque grande es la bondad de Dios para todos los que te temen. Nos ponemos de pie para recibir la bendición. Los que gusten pueden extender su mano hasta este momento. En el nombre de Jesús, bendecimos tu vida. Bendecimos tu matrimonio y bendecimos a tus hijos. Bendecimos a tus padres. Bendecimos a toda tu generación, tus animales domésticos, tu entrada y tu salida en tu trabajo. Que cuando salgas a la calle, los ángeles de Dios te guarden de todo mal, de tanta maldad que hay en el mundo. Bendecimos los alimentos que tú tomas diariamente. Bendecimos toda tu generación y el fruto que llevas. Mujer que me escuchas, en tu vientre en este momento es bendecido en el nombre de Jesús. Para que cuando nazca este bebé, crezca en la sabiduría y el temor de Jehová. Que Dios te llene de una sabiduría y una inteligencia espiritual. Para que siempre apruebes lo mejor. Para que siempre des fruto al 100%, fortalecido interiormente. Y que el Dios de esperanza te llene de todo gozo y todo paz en el creer. Para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que Dios ponga sobre ti su paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.